Constelaciones y asterismos tiene que ver con la luz y con la oscuridad y con pensar de manera muy práctica a través de acciones, a través de pensamiento, a través de la práctica escénica, a través de una práctica de alegría, es decir, de hacer excursiones, de hablar con gente, pues eso, pensar qué es la luz, de qué manera nos ilumina la luz y también, por lo tanto, qué es la oscuridad, que es como su reverso. Dentro de todo lo que hemos hecho, hemos mantenido como un grupo de trabajo, pensamiento, que el primer año fue más un grupo de lectura y este año se ha convertido más en un grupo de práctica y de hacer cosas juntas, muy centrado en el tema de la luz, como decía Vicente. Por ejemplo, hace muy poco estuvimos con Boris, que es un arquitecto, y que él está acostumbrado a hacer visitas a la ciudad de Valencia y pensar mucho en la arquitectura. Teníamos como una fantasía que era pensar determinados edificios de la ciudad, cómo se piensan las iglesias del románico, que de pronto estaban pensadas para que la luz entrara en un día determinado por una de las ventanas y iluminara con unos relieves que contaban una historia concreta que tenía que ver con la Biblia. Le pedimos que de alguna manera buscara esos milagros de la luz, que es como se llaman, en la propia ciudad y que nos hiciera una visita guiada por la ciudad contándonos de esas arquitecturas. Luego también hicimos una sesión con un divulgador de ciencia que trabaja en la UGI. Lluís Martínez. Sí, Lluís Martínez, que vino y nos hizo una sesión sobre, bueno, hablarnos de la luz desde un punto de vista súper científico, ¿no? O sea, qué es la luz, cómo funciona, todo desde un nivel muy de física, ¿no? La reflexión, la refracción, la polarización. Entonces, de pronto, bueno, pues una cosa es leerlo, ¿no?, en un libro de ciencia, y otra cosa es que te venga el profe y con lentes, con láser, pues ver un poco cómo funcionan como todas esas características que tiene la luz. Sí, luego otro día estuvimos con Isaac Torres, que él es iluminador, entonces le pedimos que hiciéramos una sesión pues, con focos, con materiales reflectantes. Estaba muy centrada la sesión en trabajar la sombra y el reflejo. Bueno, hicimos pruebas con humo, con láseres, con focos, con filtros, o sea, hicimos así como un poco de cacharrerío por aquí, por la sala. Y luego también estuvimos en una sesión haciendo como una especie de relato especulativo, con la lectura conjunta de un relato que nos ha inspirado mucho, que se llama Eclipse Total, que es de Annie Dillard, y después hicimos un planteamiento sobre cómo construir un relato que tuviese que ver con ¿y si viene el fin del mundo, qué pasa?, ¿no? Es que la Mutant, un poco para el tipo de trabajo que nosotros hacemos, es como nuestra casa, claro. Porque, bueno, pues que atiende un poco a las características del proyecto, que es un proyecto muy abierto, que no se circunscribe a una sola disciplina. Es verdad que tanto Paula como yo venimos del campo de las artes vivas, pero pensamos que siempre, bueno, que es interesante cruzar las artes vivas con otras muchas disciplinas, que es la filosofía, que tiene que ver con la literatura o que tiene que ver con otras cuestiones a lo mejor no tan académicas, que es como la excursión, la posibilidad de entrar en una cueva, de hablar con un grupo de espeleología, de hablar con un arquitecto. Entonces, yo creo que la Mutant atiende a ese tipo de proyectos que son muy abiertos y que no entienden la cuestión del arte desde un lugar muy centrado, sino que es muy se expande mucho, ¿no? Eso está muy guay. Y bueno, y que estamos cómodas aquí, ¿no? O sea, como que realmente es fácil estar aquí con el personal, en el espacio, lo conocemos muy bien y no sé, muy bien.